botella, sino que usar el tango como eje, usa el tema inspirador para proyectar y para entender un poco el entorno, nos pareció que era interesante poder hacer una jornada de arte relacionada al tango. Para eso invité a una pareja de amigos que después voy a presentar correctamente cuando llegaron, que nos van a dar un taller de danza con bailarines ambos. Pero antes de ir a la parte divertida, que es el taller de bailar, que aprendamos todos por lo menos la base del tango y podamos decir que somos argentinos y sabemos bailar tango, me parecía interesante también hacer una pequeña reseña histórica de qué es el tango, porque sinceramente no todo el mundo sabe qué es, de dónde viene, etcétera, etcétera, y no es algo que esté claro en la academia en sí, en general. En principio, ese mamarracho que ven ahí es un mapa conceptual de dónde está parado el mitológico origen del tango, ¿no? Porque claramente que cuando uno estudia un proceso cultural, cualquiera fuere, ¿no? Cuando nosotros Renacimiento, Barroco, el rock, el tango, cualquier evento cultural, es casi imposible determinar el origen preciso, y puede ser algo que haya pasado algo, ¿no? Como nació Elvis, pasó algo muy puntual que detonó algo que esté documentado. Todo lo que haya pasado después que las documentaciones digitales, los discos, las grabaciones, etcétera, etcétera, es muy difícil de documentar, salvo por aquellos edictos y noticias y cosas escritas que salían de la época, que están velados y cegados por la mirada de quien los escribió. Entonces, si bien es una fuente primaria, la información es secundaria, ¿sí? Porque no es la realidad del evento, sino es lo que yo presencié de ese evento. Y eso puede ser inverosímil, puede ser no cierto. Por lo cual, el origen del tango está muy discutido. También es una disciplina que se está estudiando académicamente hace poco tiempo, ¿sí? Hay mucho escrito sobre el tango y sobre los orígenes, pero hay muy poco hecho con método científico, muy poco. Hay 2 o 3 publicaciones que por lo menos yo conozca hechas con método científico. Y para poder empezar a entender de dónde nace el tango, yo me hice este esquema, que es básicamente desde 1810 hasta 1955, Revolución Libertadora, más o menos, para contar de dónde viene todo esto. Y si se fijan, de 1810 hasta 1880, ¿no? hasta la generación del 80, que se conocen como uno de los primeros gobiernos patrios del PAN establecidos y originales, hasta ahí pasaron un montón de cosas. Un montón de guerras, un montón de cosas, consolidaciones y más, hasta poder llegar a lo que nosotros conocemos como Argentina, ¿sí? Y eso va a tener mucho que ver en la formación del tango. Y por supuesto que si la formación es de la identidad no argentina per se, sino rioplatense, el tango no es identidad argentina, es identidad rioplatense, todas estas cosas, todos estos eventos se superponen para, de alguna manera, darle nacimiento o formato. Y hay 3 orígenes míticos que tiene el tango, que seguramente todos habrán escuchado alguna vez. Es que el tango viene, es afrodescendiente, o que el tango es prostibulario, o que el tango es orillero, arrabalero o pobre, básicamente, lumpanar, como le decían en esa época, ¿no? Y ya les aviso que todo es cierto y todo es mentira, ¿no? A ver, la realidad yo no la tengo tampoco, porque obviamente, como dije antes, esto está en vías de ser investigado de la manera más fehacientemente posible. En principio, para todos estos orígenes míticos hay posturas a favor y posturas en contra. En principio, por ejemplo, estos 2 autores, ¿no? Mario Roeders y Pablo Sirio. Pablo Sirio es antropólogo, es más, investigó acá en el Instituto Americano de la FAO. Y Mario Roeders decía, ¿no? Por ejemplo, el tango es fruto de la parte del suburbio, no de África. Hay muchas personas que estaban muy
dice algo interesante que dice, usa como método de verificación de lo que dice, la gente de color, entre otras cosas, era y se considera parte integrante de la comunidad rioplatense, participaron activamente en su cultura, pero los negros, a la altura de 1880, que es supuestamente la formación del tango, ya no había casi negros en Argentina como tal, entonces los negros no tienen nada que ver con el tango. Esa es la conclusión que saca, ¿no? Es bastante falaz la conclusión, en principio parecería ser, ¿no? Porque es cierto que para 1880 la población afrodescendiente en Buenos Aires había bajado muchísimo, ¿no? Piensen que al principio de 1800, más o menos la población de Buenos Aires era de 40.000 personas, de los cuales casi 20.000 eran esclavos negros. Esclavos. ¿Sí? Esclavos en Buenos Aires. Y que los dueños de esos esclavos eran los grandes nombres que nosotros conocemos, Sarmiento, Mitre, ¿no? Esas personas eran esclavistas. Por eso también de alguna manera esa historia está un poquito borrada de nuestros libros en general. Pero ¿qué pasó? Claro, en 1810, que ya estaba promulgada en otras partes del mundo la liberación de los esclavos, Buenos Aires dice, está bien, yo también voy a liberar, vamos a progresistas, lo vamos a liberar, pero te voy a hacer liberto, que no es lo mismo que libre, liberto, si vos me das 5 años de milicia. Si vos te listás en el ejército y cumplís 5 años de milicia. ¿Y qué pasó entre 1810 y 1880? Por lo menos 6 guerras. Unitarios y federales, la Triple Alianza, el Brasil, un montón de guerras donde obviamente se murieron muchísimas personas afrodescendientes. ¿Y qué pasó cuando volvieron? Cuando quedaron libertos. En el medio, ¿qué pasó? 1870. ¿Se acuerda qué pasó en 1870 en Buenos Aires? La fiebre amarilla. La fiebre amarilla. Y antes de la fiebre amarilla había venido la peste bubónica y antes había venido el cólera. Quiere decir que lo de los 20.000 afrodescendientes que había, para 1880 efectivamente había 200 en Buenos Aires, de los cuales había unos libertos, otros libres de nacimiento y trabajaban, y otros todavía esclavizados, no legalmente, ¿no? Entonces, en algún punto es cierto que no había negros para poder fundar, para que sean los fundadores propios del tango, pero abajo dice esto que es interesante también. Si hay tal cosa como el nacimiento del tango, el entrerriano es el mejor pretendiente de esa cuna. El entrerriano es un tema, es una canción que todo el mundo da como el primer tango escrito en una hoja, ¿no? Que tiene un ritmo específico, una cadencia específica y que todo el mundo lo conoce como el primer tango escrito, ¿sí? No tango payado, no tango andaluz, no tango mexicano, tango. Entonces, él dice eso. Por otro lado, Pablo Sirio, todo lo contrario, piensa que el tango viene 100% de afrodescendientes, ¿no? Pero lo que dice, que también es muy interesante, es no necesita estar el afrodescendiente en 1880 para haberle dado origen al tango. Lo que necesita es haber volcado su cultura sobre la cultura de Buenos Aires y que arrastrándose todo eso, sumándose con otras capas, forme eventualmente el tango. Y ahí pasa algo muy interesante, que es cuando todo el mundo habla del entrerriano ve esto, ¿no? Pero se olvidan de ver quién es Rosendo Mendizábal. Rosendo Mendizábal era negro, o era afrodescendiente, ¿sí? Entonces, la misma persona, Brothers, que dice que el primer tango es este, te dice que el tango no tiene nada que ver con los afrodescendientes y que lo que vivió es un afrodescendiente, ¿no? Entonces, ahí se empieza a caer un poco todo el libro. Después tiene otras cosas interesantes, ahora vamos a ver, no todo es desestimable, pero digo, se empieza a caer un poco el relato, ¿no? Bien, para que vean también de que independientemente de los pocos 200 afrodescendientes que quedaban, tienen una injerencia enorme en el tango, ¿no? Primero que aparece ese documento, ¿no? De 1882, o sea, muy anterior, donde aparece la palabra tango y aparecen dos personas aparentemente afrodescendientes bailando. ¿Por qué? Porque el tango, como palabra, se usaba antiguamente, antes de que el tango existiera como tango argentino, se usaba para designarle nombre a fiestas de tambores
se lo decía como un evento, no como un género, ¿sí? Entonces aparece ese documento que es clave y aparecen fotos de músicos afrodescendientes que escribieron tango. Y si uno podría decir, bueno, pero aquel trío de guitarra capaz que está tocando un vals o una habanera o cualquier otra cosa, bueno, perfecto, te lo creo. En realidad, José Leao es un guitarrista famoso, claro, no es un X, es una persona famosa. Pero digo, al margen de eso ya tenemos la canción de Julio, ¿no? Con Joaquín Mora, que es el tango, ¿no? Es un tango grabado, escrito por Joaquín Mora. Bien, entonces, evidentemente, el tango no es per se negro, pero tiene mucha influencia de la cultura afrodescendiente, que viene dada no solamente por el candombe, que generalmente ustedes deben haber escuchado, candombe, milonga, tango, ¿no? como fuese una especie de familia de géneros. El candombe que viene de los tambores, que se transforma rítmicamente en la milonga campera, en la milonga uruguaya, que es la madre bastarda del tango de alguna manera, porque cambiándole algunas entonaciones o notaciones rítmicas se transforma rápidamente en un tango, ¿no? Entonces, evidentemente tiene que ver con eso, también tiene que ver con la habanera, que se habla de la habanera es un ritmo cubano que también está influenciado por africanos, que después se importa a Buenos Aires, y que entre la mezcla de todas estas cosas eventualmente va a salir el primer tango. Por otro lado, tenemos la idea mítica de que el tango nació y creció gracias al prostíbulo y a las prostitutas, porque de otra manera no había forma de bailar. Lo cual no es del todo cierto. No sé si ustedes saben que Buenos Aires fue uno de los centros de trata más grandes de Latinoamérica a principios del siglo XIX, ¿sí? de trata, bueno, lamentablemente pasaron 200 años y hay cosas que todavía no cambiaron. Ayer tuvimos que llorar a 3 chicas, ¿no? Horrible, no sabemos todavía en qué contexto, pero seguramente me pareció esto. Pero Buenos Aires tiene tradición de tratas y de organizaciones muy grandes de tráfico de personas. Y es cierto que hasta 1936 la prostitución fue legal en Argentina y que había prostíbulos, que había registros de prostitución. Pero también es cierto, ¿no?, que la prostitución era un negocio y que no hay registros edilicios de prostíbulos en donde yo vea un salón de danza. Por lo cual, esa idea de que uno iba a bailar al prostíbulo no es muy cierta. Y acá hay este libro que ven ahí que dice El tango en la sociedad porteña de 1880-1820. Este es uno de los libros más bien documentados que existen que existen sobre el tango, porque tiene documentos de la policía, denuncias de vecinos, notas de diarios, etc. Y esto que escribo acá es interesante. Dice, el tamaño de los lumpanares es lugares bajos, lugares de prostitución, etc., eran reducidos viviendo en ellos las pupilas. Las pupilas son estas personas que viven ahí porque están secuestradas, ¿sí? Secuestradas, no en comillas, secuestradas de verdad, ¿sí? No eran numerosas ni ellas ni las habitaciones. O sea, no estamos hablando de un edificio enorme con un montón de habitaciones. De sobrar algún espacio se le dedicaba a una nueva mujer, no a una recepción, a un baile, no sé qué, ¿sí? Es un negocio. Entonces, quien no iba a hacer lo que tenía que hacer, no tenía nada que hacer ahí bailando, tomando algo. Porque aparte, tanto la danza, la prostitución, como el expendio de bebidas alcohólicas, estaba muy reglamentado en Buenos Aires del principio del siglo pasado. No así controlado. Son dos cosas distintas. Estaba muy reglamentado, uno daba permisos para cada uno de esos programas. Generalmente esos programas no se podían superponer, ¿no? Si vos hacías baile, eso eran academias o casas de baile, no podías tener alcohol o no podías tener prostitución. Eran programas no compatibles. Por supuesto que sucedía, ¿no? Pero que esas cosas hayan sido clandestinas no quiere decir que hayan sido
denuncia, fíjense que nació en 1900 y murió en 1935. Gracias a su denuncia se pudo desmantelar la Sui Magal, que fue una de las empresas de trata más grandes de esa época. Y si ven, ese edificio era el edificio de la Sociedad de Socorros Mutuos de Sui Magal. ¿Sí? O sea, tenía mucho poder, mucho dinero, no era nada secreto, nada por debajo de la alfombra, era muy vistoso todo. Y ahí arriba la noticia de cuando fueron encargadas la mayoría de las personas que estaban a cargo de la organización. Y algo interesante también es que aparece este elemento, y esto es interesante para pensar los espacios de la danza y cómo evolucionan. En el mejor de los casos, cualquiera de estos lugares, ya sean clandestinos, cafés clandestinos donde se bailaba, o academias de danza, o fiestas clandestinas en patios de vecinos, o incluso prostíbulos, generalmente llevaron orquesta, sobre todo estamos hablando de los orígenes del tango, de los orígenes del tango todavía no está bien visto en la familia de la alta sociedad, ¿no? Claramente. Eso no significa que los varones de la alta sociedad no hayan participado de esos eventos en los supuestos rumpanales, pero no en las casas de la familia. ¿Sí? Entonces, en todos los lugares que podía haber este tipo de bailes, de danzas, de cosas primitivas, contratar una orquesta era muy caro, salía más o menos entre 5 y 6 pesos la pieza para una orquesta, que es un jornal. ¿Sí? En cambio, aparecieron estos aparatitos que les llamaban organitos, y esta persona es un organillero, que tenían una serie de cilindros que estaban hechos a mano, no eran industriales, que tenían grabaciones. Entonces, al hacerlo girar como una cajita musical, tocaba la canción con una especie de órgano chiquitito. Y tenía depende del tamaño del organillo, unas 20 canciones. Entonces, si vos pagabas $1 en el baile, vos tenías derecho a elegir la canción y le tirabas el peso dentro de la lata. ¿Sí? Y esta cuestión de poner la lata y de pagar por bailar, muchas veces se puede haber confundido con pagar prostitución por bailar. Y en realidad no es así. Pero también hay que entender de que hay muchas mujeres trabajadoras, no sexuales, trabajadoras, que trabajaban de bailar, bailarinas. Otra vez, ¿habrá habido alguna prostituta bailarina o bailarina prostituta? ¿No? Como todos los colores, como cualquier cosa, ¿no? Como podría suceder hoy. Todos nos dedicamos a la arquitectura, pero algunos bailamos tango y otros hacen otra cosa, ¿no? Pero eso no significa que sea la regla, no es que las personas iban al prostíbulo a bailar. Iban a lugares de danza a bailar con personas que trabajaban de bailar. ¿Sí? Bien. Entonces, esta idea del prostíbulo puede ser, pero no es parte de la genealogía o del desarrollo del tango. Quizás hasta podríamos aventurarnos y decir que si pasó algo de desarrollo en estos lugares es de la danza, pero no de la música. Porque si lo que está sucediendo es mayormente un organillero, no hay nadie que esté ahí improvisando. No hay nadie ahí que esté mezclando temas, que esté tirando los prohibidos del sábado, del viernes. No hay injerencia musical. En todo caso se podría haber desarrollado un corte, una quebrada, una cosa más de la danza, ¿no? Bien. Y por otro lado, la idea de que el tango sí o sí viene del lumpanar y que solo fue desarrollado por gente de bajos recursos. Lo cual, otra vez, tiene una cara verdadera y una cara no tan verdadera. Porque si hubiera sido solo por gente de bajos recursos, el tango no se podría haber desarrollado nunca, no hubiese llegado nunca a París y nunca se hubiese hecho famoso. Si nosotros volvemos a la línea de tiempo que hice al principio, vamos a ver que efectivamente, después de todas las guerras y todo eso, que donde aparece la generación del 37, que empieza a ser la primera organización del país, estamos hablando de Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Mitre, y después la generación del 80, ahí empiezan a aparecer las inmigraciones, ¿no? Con Nicolás Avellaneda empiezan a aparecer las primeras, y
y después con la generación del 80 empiezan a aparecer las masivas. Entonces tenemos que después de la fiebre amarilla, inmigraciones enteras, masivas, perdón, lo primero que van a hacer es irse a parar a las casas abandonadas de la gente de Ita que se fue al norte, ¿sí? Y empiezan ahí a nacer lo que nosotros hoy conocemos como conventillos, ¿sí? Paralelamente, la gente de Ita, los dueños de esas casas, que empiezan a alquilar esas habitaciones a precios exorbitantes para que duerman 5, 6, 7 personas adentro de una habitación de 4x4 con un solo baño para a veces 150 personas, se empiezan a dar cuenta que ganan un montón de plata con el conventillo. Entonces empiezan a construir conventillos. El conventillo no es solo la casa chorizo abandonada de zona sur. Empiezan a construir. De hecho, acá ninguna de las tres imágenes es del mismo edificio, porque no pude conseguir toda la documentación de un solo edificio, pero sí vemos la planta que está allá arriba es del Conventillo Nacional con La Paloma, en Villa Crespo, ¿sí? Murillo y Serrano. Está todavía el edificio, lo pueden ir a ver, ¿sí? La planta que está al lado no es exactamente de La Paloma, pero tipológicamente es la misma. Tiene esos dos pasillos que entras a unos patiecitos y de los patiecitos a unas habitaciones. Y abajo una idea de la espacialidad de ese tipo de conventillos. ¿Y qué les parece que puede llegar a pasar ahí? Si se junta un tano, un alemán, un negro, un polaco, un no sé qué, y están todos ahí. ¿Qué hacen ahí? Trabajan, lavan, sueñan, viven, se ríen, festejan, se pelean un montón, se pelean una banda, policía todo el tiempo, pero también intercambio. Empieza a haber intercambio de cosas, de saberes. Uno trajo una arpita abajo del brazo, otro trajo una flauta y otro trajo un violín, que es lo que podía tener abajo del brazo. Todavía no aparece la guitarra, no aparece el bandoneón, no aparece el piano, ni que lo que soñaba. El piano era una cosa cara, de gente de Ita. Y con esos tres instrumentos empiezan a pasar cosas. Empiezan a pasar cosas y también son parte de la fundación mítica del tango. Y me gustaría, yo no le voy a explicar musicalmente la música de todo esto porque no soy músico, pero lo voy a dejar con alguien que sí sabe un montón de esto. A ver si le pueden escuchar. Fíjense, también hay un papel mítico, nosotros los músicos decimos 3, 2. Tango, tiene un acento característico. Pero este patrón rítmico característico viene desde África. Ya en el siglo III se encuentra el primero de Córcega y después en España, de donde 5 siglos después cruza América con los esclavos africanos, mientras en los Balcanes se junta con la guitarra gitana. Gran parte, origen austriaco, de los inmigrantes judíos ucranianos que van a Brooklyn, Nueva York, lo cantan en su salón de fiesta. Y su vecino, un niño argentino, de origen italiano llamado profesor, cantando la segunda mitad del siglo XX con su tocaba además en su bandoneón, un instrumento alemán del siglo XIX creado para las iglesias, donde se podía permitir comprar un órgano. Increíblemente termina en el Río de la Plata convirtiendo la esencia misma del tango y de la milonga, al igual que un significado importante lugar del tango. La guitarra es un buen. Bueno, maravilloso, porque no sabían quién es. Increíble, ¿no? Como una persona que sabe de música puede hacer todas esas conjeturas y llegar y poder reconstruir un relato, porque la verdad es que Piazzolla es el final de la historia, no el principio, pero no
importa, cierra, porque en definitiva Pezuela lo que hace es recuperar ese ritmo 3-3-2 que al principio no estaba quizás tan explorado, pero exploran después en la época de oro, pero un poquito, porque se juntan las notaciones de Schumann y otras cosas que vamos a ver después. Bien, entonces ya ha nacido el tango, con todas estas elucubraciones que acabamos de hacer, que podrán ser más o menos certeras, pero digamos que buscamos un montón de fuentes para poder más o menos entender que efectivamente fue negro, que pudo haber sido bailado en un prostíbulo, pero no necesariamente, que no es pura y exclusivamente de gente pobre, pero que seguramente se desarrolló en espacios comunes de la gente inmigrante que llegó al país. Una vez que se empieza a desarrollar, podemos nombrar, como vimos al principio, es el primer tango, que es el entrerriano, que quiero que lo escuchen para que más o menos entiendan de qué estamos hablando. Ustedes es un tango, ¿verdad? Es un tango normal, corriente, pero digo, es un tango muy viejo para los que estamos acostumbrados a escuchar tango, es un tango muy cuadrado, pero en fin, es como el primer tango, ¿no? El primer tango nosotros podemos reconocer como con su estructura, con su ritmo, con su cadencia, un marcato, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y empieza a crecer el tango. Una vez que más o menos se definen las lógicas generales, empieza a crecer. Y las primeras formaciones son las que dije, ¿no? Las que les dije, arpa, violín y flauta, que rápidamente, más o menos a principios de 1900, se incorpora el bandoneón, que viene de Alemania, y automáticamente empieza a tener otra cadencia, otro ritmo y otra redondez la música, y a medida que se va estableciendo y que empiezan a hacer las importaciones al país, el país empieza a crecer, recuerden que estamos todavía en el modelo agroexportador, el país está creciendo, se está abriendo Avenida de Mayo, están pasando muchas cosas, ¿no? Tranvías que empiezan a conectar la periferia de la ciudad con el centro, los primeros trenes que empiezan a llegar al país, empiezan a pasar un montón de cosas de progreso y empiezan a llegar importaciones, y con esas importaciones pianos. Y con el piano, cuando entra el piano, se va la flauta, de ahí aparece la formación de las primeras orquestas típicas, que es lo que vemos ahí en la serie, ¿no? Pueden ser de muchos o de pocos bandoneones, pero empiezan a aparecer el bandoneón, el violín y el piano como los instrumentos del tango, ¿no? También la guitarra criolla. Y pasa algo también genial, que hasta este momento los tangos eran instrumentales. Había tangos que tenían letra, pero no eran tangos cantados, eran tangos payados. Eran tangos que tenían vericuetos, que tenían frasecitas arriba simpáticas, burlonas, a veces medias soeces. Había de todo, ¿no? Había doble sentido, había chistes, había drama, pero todo campero, todo payado, todo como sin la estructura del tango canción. El tango canción nace con Gardel y con Tursi. Con Tursi le pone letra a un tango y aparece Gardel como la primera voz del tango y la voz del tango. Sigue siendo cuadradista, pero Gardel hace otra cosa arriba, ¿no? Se apura y baja, sube y baja, es más lento, es más suave, espinazo en el corazón, arrastra las palabras, dice cosas que él empieza a inventar él, ¿no? Es su estilo de canto, pero es algo que marca, que va a marcar a la generación que sigue del tango. Esto es interesante porque habla un poquito de la danza.
No está muy documentada la danza en el momento. Se cree que en ese momento todavía el tango era canyengue, era con mucho quebrada, con corriditas, con movimientos para nosotros menos espásticos todavía, por poco para bailar a los chicos a ver que es otra cosa la evolución del tango, pero digo, se empiezan a entrelazar los cuerpos y una canción que si bien es del 40, medio como que describe lo que alguna vez ha sido ese tango canyengue, que es interesante, que es Así se baila el tango, la interpretación contemporánea. La conexión en español. Miren las figuritas, escuchen lo que dice. Mientras el brazo como una serpiente se enrosca en el tallo que se va a quebrar, así se baila el tango. Bien, bueno, acá les dejo algo que se asemeja, creemos se asemeja al tango canyengue, que es Carmencita Calderón en Cachapaz, que ustedes lo conocen como Alfajor, pero no es uno de los grandes bailarines del tango. Se ve un poco. Todavía inclusive no tenía una coreografía de tango, ¿no? Todavía estaba en el medio de un montón de cosas. Juan, ¿podés ampliar? ¿Cómo? ¿Podés ampliar porque se ve duplicado la... Ay, mira, se ve difícil. Bien. Bueno, y todo esto, todo lo que les dije y demás, deposita en la generación del 10, y la generación del 10 va a ser un par de delincuentes y va a empezar a escribir música de otra manera, y van a aparecer dos personajes que empiezan a escribir distinto, y eso va a decantar en Julio de Caro y su sexteto, y acá va a haber un quiebre musical, porque empiezan a aparecer todas estas cosas. Arrastres, fraseos, llorosos, armónicos, contrapuntos, la variación, ¿no? La estructura de la canción cambia, aparece la variación y empiezan a aparecer todos los colores del tango como lo conocemos ahora, orquestas barrocas con un montón de arreglos, con los sentimientos, ahí podemos encontrar canciones que ya no son tan salteaditas, hay canciones pesadas, se empiezan a ver otro tipo de marcaciones, aparece la yumba, aparece el 3-3-2, aparecen un montón de cosas que ahora no vamos a escuchar, no es que se lo voy a dejar ahí colgado. Pero empieza a aparecer todos los colores del tango, incluso los que conocemos hasta hoy, ¿no? Como acá se gesta, es la época de oro, nace lo que después se conoció a nivel mundial como el tango argentino. Y si bien De Caro inventa, empieza a escribir todas estas cosas, hay otros personajes que lo han hecho con mucha astucia, con mucha destreza. Uno de ellos es Juan D'Arienzo. Nada que ver, en realidad, no sé si se dan cuenta, es muy distinta la canción. Muy dramático, pero no tan dramático
Eso es una partición distinta a la que vemos. Bien, para que lo paso a nuestro oído para que empiecen a escuchar otra cosa. Quejas con el tema. Todo eso sale del canto de la tela, inspirado por eso, que se vuelve los instrumentos. Bien. Bueno, acá en la época de oro ya empieza a aparecer el tango con una coreografía más marcada. Tampoco hay grandes bailarines o bailarines que haya mucha documentación sobre ellos, pero sí sabemos que ya aparece una coreografía estandarizada, entre comillas, del tango. Todavía también no mezclada con el clásico, no estandarizada a nivel de lo que van a ver hoy, nada que ver, pero sí una estructura coreográfica. Y empiezan a aparecer otras cosas, porque estamos hablando del 25 y del 30 para adelante, ¿no? Entonces empieza a aparecer la radio como instrumento, como medio de difusión. A todo esto ya para 1910 el tango ya había ido a París, lo llevamos nosotros, no es que nadie lo validó y nosotros lo revalidamos porque en París nos dijeron no. Nosotros lo llevamos, lo presentamos, nuestros músicos, nuestros artistas ganaron plata y después lo trajeron para acá. ¿Sí? No hubo una validación de ida y vuelta. ¿Sí? La radio hizo magia, ¿no? Porque empieza a llevar música variada y nuevos músicos a la casa de los hogares de todos los argentinos y todos los rioplatenses. Y también empieza a aparecer los personajes del cine. El cine, ya no mudo, sino ya sonoro, empieza a tener personajes con nombre y apellido, actrices y actores que se han transformado en íconos. No sé si los conocen o las conocen. A Tina Merelo la tienen que conocer, sí o sí, ¿no? Es imposible no conocerla. Al resto se entiende, a Gardel también, ¿no? El resto pues, son todos de los más conocidos, y el Salamarque, o el Garri, Castillo, ¿no? Actores y actrices del cine del tango. Y por otro lado empiezan a aparecer programas, muy parecido, o en realidad es el programa anterior al que hizo Arquitectura 1, La Milonga. Lo que hoy nosotros conocemos como La Milonga, en esa época era el cabaret. El cabaret no es un lugar, otra vez, el cabaret no es un lugar de discusión, el cabaret es un programa importado de París, ¿sí? En donde claramente hay mucho lujo. La gente va a bailar, la gente, hay bagueté, hay chicas con plumitas y cosas como el Moulin Rouge, sí, pero también se baila tango, empiezan a aparecer las pistas y empiezan a aparecer la danza contrarreloj y toda la bola, todo lo que nosotros conocemos como la milonga actual. ¿Sí? Los grandes escenarios donde ahí sí aparecen las orquestas del momento. ¿Sí? Y por supuesto que hay espacios para todos, espacios para el élite, espacios para la gente de clase media, espacios para la gente de menos poder adquisitivo. Aparecen fiestas, los carnavales son fundamentales para el crecimiento del tango. ¿Sí? Y en 1955 pasa esto, ¿no? En el medio pasó Perón, pasaron un montón de cosas, no lo voy a aburrir, tampoco para tanto. 1955, Revolución Libertadora, se acabó la joda, y con el acabado, se acabó la joda en Argentina, pero también aparece esto, que es un gran problema para el tango, ¿no? Porque lo borra de un plumazo. Automáticamente el tango cae en popularidad, deja de ser popular y se transforma en una cosa de nicho que, gracias al extranjero, ahora sí, gracias a la afuera, a París y a Japón, que son los que nos retuvieron, los pocos artistas de tango que quedaron empezaron a trabajar ahí, y hay un par de personas que fueron los bastiones del tango durante los 70, los 80 y los 90. Pero aparece un personaje clave en todo esto, que es el que le dio el empujón para que esto no muera, que es ese nene de Nueva York del que hablaba Drexler, ¿sí? Piazzolla vivió en Nueva York, lo conoció a Gardel estando en Nueva York. Gardel lo invitó a hacer la gira
invita y la madre le dice no, porque es un nene de 12 años, no vas a viajar con Gardel, y lo salva de la muerte. Y se transforma en el gran bandoneonista y en el experimentador de la crisis del tango, el tango vanguardia o un nuevo tango, como quieran llamarlo. Depende de quién lo haya visto, los tangueros acérrimos conservadores para ellos era la crisis del tango, para los del momento, los electrónicos, era el tango vanguardia o el tango nuevo. Fíjense en la batería, ¿no? Bueno, no los quiero morir con esto. Piazzolla estudió música clásica, se crió en Nueva York por lo cual. Y estas personas, que parecen, para los que tenemos más de 35-40, son personas que aparecían en la tele de nuestros abuelos, como gente vieja, pero fueron los que defendieron el tango durante los 80 y los 90, cuando estaba ahí, al borde de que nadie lo siga. Grandes valores del tango, como Silvio Soldán, y después Corti y la Quebrada, no recuerdo cómo se llama el programa, pero que mantenía a los artistas del tango vivos. Mariano Mores, que seguía componiendo, que compuso uno, porque mezclaron las cosas, estoy muy apasionado con el tema. Goyeneche, que reinventó el canto, ¿no? el canto recitado, que después le dio su mano derecha a Elena Varela, y a hoy sigue estando en las tablas, con un estilo muy particular. Y desde el lado de la danza, personajes como Soto, como Mora Godoy, que la pueden conocer por el Bailando seguramente, algunos la pueden conocer, que supieron mantener el bastión del tango de la danza, incluso desde la tele, empezaron a vender cassettes de clases por ¿cómo se dice? Videocassette, aparecía cuando salió el canal Tango 2x4, no me acuerdo del canal cómo se llamaba, que estaba en el cable, tenían un programa ellos de cómo bailar tango. Después empezó a montar shows importantes como Chantecler, Tanguera, más recorrió el mundo, fue como la quieran o no, fue una pionera en muchas cosas que tienen que ver con el tango escenario. Y por supuesto ya entrados a los 90-2000 empieza a aparecer el Mundial de Tango, ¿sí? El Mundial de Tango nuestro. Nosotros lo organizamos para el mundo con estas grandes programas sobre Diagonal Norte, con grandes bailarines argentinos de escenario y de pista. Y por supuesto, y como todo hecho cultural que no muere, porque no murió, porque se sostuvo dentro de los nichos durante los 80 y los 90 y tuvo un auge y empezó a revivir a partir de los 2000, finales de los 90, principios del 2000, como es un hecho cultural que sigue vivo, por supuesto que tiene expresiones contemporáneas. Habrán escuchado de Urban Project, que fue tango electrónico, tuvo su momento, expresiones de bailes más experimentales, incluso el tango queer, ¿no? Que de alguna manera recupera esa idea falsa de que en algún momento se bailó entre personas del mismo género. Sí, claro, para practicar todos bailamos con el que te conviene, ¿no? Si yo tengo que practicar, lo prefiero sepa antes que alguien que lo sepa, por supuesto. Pero para bailar, después voy a tener que bailar como que lo hice. Pero el tango queer es un tango bastante difundido, tiene su propio mundial. El tango queer significa que los roles no están definidos por el género de la persona, hay un conducido y un conductor, y cada uno puede asumir el rol que le pinte. O sea, si me gusta conducir, voy a conducir; si me gusta ser conducido, voy a hacer el rol de conducido, independientemente del género. Y después, por último, para ir terminando, en el 2009, Argentina y Uruguay presentaron ante la UNESCO el proyecto de nombrar tango como Patrimonio Mundial de la Humanidad, y por supuesto quedó inscrito dentro de la lista de Patrimonio Mundial. Y ahora sí, lo único que va a hacer de autobombo, y yo ya no hago más esto, pero lo único que va a hacer de autobombo, desde ese momento, desde el 2009,
2009 hasta el 2018, nunca nadie en Argentina había ido al edificio de la UNESCO en París a hacer nada con respecto al tango. Nosotros sí, un grupito de pibes amateurs que nos pagamos nuestras ropitas, que Seba nos armó las coreografías y viajamos como pudimos a hacer algo y a representar a Argentina diciendo que el tango está acá en UNESCO, ¿no? Bueno, hasta acá el tango. Espero que no les haya aburrido, que les haya gustado, que hayan entendido un poquito el tema de la historia del tango, que es parte de la historia rioplatense y de la historia nuestra. Y ahora me gustaría presentar la segunda parte de la jornada de arte, que va a ser más divertida. Podemos prenderlo si quieren, para que vean esta foto a todo trapo. Vamos a prender la luz si quieren. Chicos, si quieren pueden venir acá. Quiero presentar a mis amigos. Elise Barbot descubrió el tango a los 19 años en Toulouse, Francia. En 2009 se radica en Buenos Aires para formarse como bailarina profesional. Hoy es profesora de tango y miembro del ballet de tango del Cruce. Fue ganadora del Campeonato de Tango de Salta 2025, del Campeonato Sorpresa Peluquera 2023, del Campeonato Intermilonga de Buenos Aires 2022. Fue finalista del Campeonato Metropolitano del 23 y del 24 y semifinalista del Mundial del Tango del año 22, 23 y 25. Fue docente de la Universidad Nacional de las Artes, participó de diversas compañías, ha participado de diversas compañías a nivel nacional e internacional, girando por todas partes del mundo, dicta seminarios y cursos locales y en el extranjero, es profesor y coreógrafo de la compañía de danzas argentinas de Ituzaingó, tiene el tercer puesto en el Tango to World Cup 2025 categoría salón y es campeón de ese mismo campeonato en categoría escenario. Fue finalista del Mundial de Tango de los años 23 y 24 y este año consiguió el séptimo puesto en categoría pista y el cuarto en escenario. Ahora vamos a bajar al 114, a un taller grande de separamiento para que los chicos nos den 113, perdón, para que nos den su clase, pero me gustaría que si los chicos de uno se animan, los chicos de uno proyectaron una milonga, de edificio milonga per se para funcionarios y para funcionar clases, y ahora están proyectando un edificio de viviendas para personas que puedan llegar a ocupar roles adentro del centro. Por ejemplo, profesor invitado, alguien que venga, son viviendas temporales. ¿Alguien quiere hacer una pregunta de cómo vive un bailarina de tango? ¿Cómo es su vida? Contanos cómo es el día a día de ustedes. Buenas, gracias por la invitación. Un honor estar acá. Estoy nervioso. Doy clases todos los días delante de un montón de gente también. Me subo arriba del escenario, en inglés encima, que es muy fuerte. Estoy arriba del escenario todos los días, pero hoy estoy un poco nervioso. Bueno, como bailarín de tango, yo me dedico, digamos, a las dos ramas grandes que tiene el tango, que es el tango de escenario y la otra es el de la improvisación y el de la milonga. Yo bailo casi todas las noches de lunes a sábados en un Cena Show, que es para turistas. Eso es mi sustento. Y después, aparte, también doy clases privadas a argentinos y extranjeros. Eso es mi, digamos, por suerte vivo únicamente del tango y nada, me dedico a eso ya hace muchos años. Más o menos desde el 2008-2009 por ahí que empecé a trabajar en el tango, pero desde el 90 y pico que empecé a hacer clases y a bailar. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Soy francesa, lo digo desde ahora porque van a escuchar un acento. Bueno, yo soy Elise, descubrí el tango allá en Francia y estoy acá en Argentina casi únicamente por el tango, entonces vivo todos los días por el tango, trabajo del tango, doy clases de tango, hago shows también. Y el día a día es como cualquier artista, creo que elige vivir de su arte,
es un día a día bastante inseguro y placentero a la vez. Entonces nos levantamos a la mañana sin exactamente saber qué va a pasar, pero bueno, en el día sí, pero en el otro día no sabemos. Así que bueno, trabajamos en el día dando clases, en la noche trabajando del tango, pero también saliendo a bailar la milonga. Eso es nuestro día a día. Trabajamos y bailamos y vivimos de lo que nos hace feliz. Y mucha noche, hay que decirlo, mucha noche porque el tango vive de noche, entonces el día a día también es de noche a noche porque el tango está en las milongas. Entonces para seguir haciendo tango hay que seguir saliendo a la milonga y para que este género siga vivo, digamos. Y aparte tiene la temporada de giras. Después sí, tenemos, hay giras autogestivas donde afuera hay muchísimas escuelas en todo el mundo, hay muchísimas milongas en todo el mundo, hay como acá, hay milongas en ciudades grandes e importantes, hay milongas de lunes a lunes y hay más de una, entonces hay mucho laburo afuera, estas giras autogestivas, cada uno se lo organiza, a veces que uno solo se paga el viaje y después con lo que trabaja, con las clases, exhibiciones, show y todo, recupera esa plata. Hay otras giras que son con compañías, por ejemplo, por algunos shows que pagan un calle solamente por ir y trabajar, pagan todo, la estadía, el traslado, esas son giras argentinas, donde vas a teatros increíbles, a teatros también muy pequeños, digamos, hay giras y laburo de... Una pregunta para los chicos, si no, no vamos a bailar. Sí. Quería preguntar, bien relacionado a lo que tenemos que hacer nosotros como proyecto. Si ustedes pudieran tener un espacio en su casa, en el lugar en el que viven, dedicado al arte que hacen, ¿cómo les gustaría que fuera? No sé, proporciones, cosas que tenga, capaz que vistas, relaciones al exterior, ¿cómo se imaginan ese espacio ideal en un mundo en el que lo pueden hacer como más les quedara como... Bueno, claramente esto es un sueño para todos, tener en su vivienda un lugar para poder dar clases, eventualmente shows también. Yo lo imagino, de hecho lo estoy imaginando para mi vivienda, lo imagino con un espacio muy grande. El espacio de baile tiene que ser un espacio totalmente vacío, donde no haya columnas en el medio, eso sería lo ideal, aunque existen lugares así, bueno, giramos alrededor de la columna, por lo que hay, pero lo mejor sería un espacio totalmente vacío, lo más grande posible, obviamente siempre viene muy bien, porque podríamos ensayar tango salón, podríamos ensayar tango escenario, podríamos hacer encuentros, milongas, eso sería lo más lindo, un lindo sonido, con seguramente algo en las paredes, no sé, seguramente ustedes sabrán mejor, como para que el sonido rebote bien, eso es muy importante. Para el bailarín es importante el piso y el sonido, y el compañero, obviamente. Eso, sí. El piso, para que no resbale, porque muchas veces resbala. ¿Qué es lo que prefieren? ¿De madera o de qué tipo de piso prefieren? Hay una realidad muy importante con muchos bailarines. Hay algunos bailarines que les encanta resbalar, que les encanta flotar ahí en el piso, y hay otros que se sienten mucho más seguidos, mucho más seguros cuando tienen como mucha agarre del piso. Entonces, como, no sé, algunos me gusta bailar con tapete, con la goma, y se sienten muy seguros ahí. Otros, a mí en particular me gusta como patinar un poquito más, como sentir los pivotes en el piso como mucho más suaves, más blandos, entonces que patine para mí es ideal. Pero sí, madera. Bien. ¿Algo más? ¿Puedo? Sí, obvio. Quería preguntarles si son bailarines en general y eligieron el tango, o son bailarines de tango, y en tal caso, ¿por qué eligieron el tango? Y si pudieran hacer alguna comparación con otras expresiones musicales artísticas. Bueno, yo bailé toda mi vida, siempre bailé otros géneros, obviamente nunca ningún baile de pareja. Descubrí el tango a los 18 años
y para mí fue un descubrimiento muy grosso porque descubrí que se puede bailar en pareja y se puede bailar en pareja de forma improvisada, sin un paso básico. Me fascinó eso, yo por eso elegí el tango. Nunca fui bailarina profesional de otro género, me dediqué al 100% al tango porque me agarró esa fascinación por el baile en pareja, la conexión y la improvisación. Por eso elegí el tango. A mí, bueno, mi familia es del interior, de Santiago del Estero, entonces toda mi vida escuché folclore, es algo que amo y que me gusta todavía escuchar. No soy bueno bailando, pero empecé bailando folclore. No es a lo que me dediqué, o siento que no fue muy fuerte, hasta que, bueno, entré a la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, a la carrera de folclore, hice la licenciatura en folclore, y la licenciatura en folclore tiene como ramas, una es dedicada a las danzas folclóricas y tango, y otra específica de tango. El primer año hice la danza folclórica y tango, al siguiente año me anoté únicamente de tango, y ahí como que empecé a tomarle un poco más el gusto al tango, como que empecé a tomar clases acá en Capital, donde el tango es mucho más fuerte, que yo soy de Pado, somos de Pado, y allá era un poco básico el nivel, y cuando empecé a estudiar acá, como que me empecé a interiorizar, empecé a ir a las milongas, y encontrarle un gusto a todo, al baile, a la música, a la poesía. Es algo que sí, que siento que te llega de alguna manera todo eso, la música, las letras, es algo a mí que me apasiona, que no me pasa con otras danzas. Sí me pasa con el folclore, que el folclore es mucho más de raíz, del origen de las personas, y el tango, en la parte que a mí me gustó, yo soy un poco dramático, y las letras de muchos de los tangos son como muy dramáticas, y es algo que a mí me llena y lo que más me gusta bailar, digamos. Si tengo algo que elegir, son esas letras que son puro drama. Bueno, eso es lo que a mí me gusta bailar y que me llena mucho.